fue designado virrey de Perú. Fue con él con quien emprendió su camino al Nuevo Mundo en el año 1667, y allí, en Perú, desarrolló su obra y trayectoria musical, donde destaca la púrpura. Gracias por esta presentación y gracias a todos ustedes por su asistencia a esta conferencia organizada por ALUE. La labor investigadora de don Fernando Rodríguez de la Torre, doctor en Geografía e Historia, fue bibliógrafo, biógrafo, especialista en sismografía histórica y también versado en musicología y folclore, miembro del Instituto de Estudios Albacetenses y que falleció en el año 2013. Es posible que alguno de ustedes... Se dio a conocer la existencia de un manuscrito de su ópera, La Púrpura de la Rosa, fechada en 1701, la primera ópera del Nuevo Mundo. Este cargo de Montero se mantuvo en la familia hasta finales del siglo XVII. Torrejón y Velasco fue bautizado el 23 de diciembre de 1644 en la iglesia parroquial de San Blas en Villarrobledo. Rodríguez de la Torre nos informa en su ensayo que tras acudir al archivo diocesano de Albacete en busca de la partida de bautismo, le informaron que el libro parroquial de San Blas se perdió en el 1936, que la iglesia encargara un expediente y que el interesado tuviera que aportar un certificado de su bautismo católico. Por otro lado, esta información queda atestiguada en el libro de un investigador peruano, Loman Villena, titulado Informaciones genealógicas de peruanos seguidas ante el Santo Oficio. Y es en relación a dos de sus hijos y como consecuencia de un expediente de limpieza de sangre cómo aparece detalladamente recogida la fecha y lugar de bautismo de sus ancestros. No sé si llegan a ver. Casado en primeras nupcias con doña María Manuela Bermúdez, se embarcó junto a ella al servicio del nuevo virrey en el puerto de Cádiz el 3 de marzo de 1667. El séquito constaba de 113 personas, maestros y capitanes de armas, abogados, tesoreros, mayordomos y 2 músicos en calidad de gentiles hombres de cámara. El sacerdote burgalés Lucas Ruiz de Ribayaz, nacido hacia 1626 y autor de un célebre tratado musical, y el joven seglar de Villarrobledo Tomás de Torrejón y Velasco. Parece que en su época ya tenía cierto prestigio y reconocimiento como músico incluso antes de su viaje. Después de 45 días de navegación, la comitiva desembarcó en Cartagena de Indias y después en Portobelo. Cruzan el Istmo de Panamá y por fin llegan a Lima el 21 de noviembre de 1667, donde el virrey toma posesión en una brillante ceremonia con gran pompa. El 1 de julio de 1677 recibe el cargo de maestro de capilla de la Catedral de Lima, nombrado en sustitución precisamente de Juan de Araujo, su discípulo, quien a su vez se dirigía a la Sucre. Con motivo de la beatificación del arzobispo de Lima, más tarde fue canonizado, Toribio de Mogrovejo, la función realizada el 11 de noviembre de 1680 se apoyó en la dedicación de un segundo órgano y con el estreno de 8 villancicos de Torrejón a 3, 4 y 6 coros con 32 instrumentistas. Torrejón y Velasco conoció varios virreyes. Podríamos decir que era como el Jordi Hurtado con los presidentes del gobierno español, pues algo así él, en cuanto que maestro de capilla, con la cantidad de virreyes a los que sobre la música posterior, ya que desde dicho nombramiento el gusto por la música italiana adquiere una posición preponderante que condiciona la música en los virreinatos españoles hasta ese momento de mayor influencia hispánica. Y la quinta, doña María Josefa, se casó en 1711 con un peninsular. Ya hemos comentado que hasta mediados del siglo pasado, Torrejón y Velasco era un compositor desconocido en la historia de la música occidental. Fueron los peruanos, amantes de su historia, los que descubrieron la actividad musical de la época del virreinato. Fue en 1942 cuando el historiador Jorge Basadre, director de la Biblioteca Nacional de Lima, comunicó a Andrés Sas la existencia del manuscrito de la partitura de la ópera de Tomás de Torrejón y Velasco. Aquel musicólogo belga peruano no existía todavía el término de ópera, entonces utilizaban diferentes denominaciones, entre ellos esta, Fiesta Cantada, en 1660, titulada Celos aun del aire matan. Los tonos de Hidalgo causaron muy buena impresión en los miembros de la delegación francesa en 1659, posiblemente mientras escuchaban un ensayo de La Púrpura. Algunos tratadistas piensan que pudo haber sido incluso discípulo de Juan Hidalgo. Es bastante probable que fuera al menos espectador de los estrenos de sus óperas. Se corrobora una cierta inspiración, o algo más, de este, me refiero de Juan Hidalgo, en su ópera La Púrpura de la Rosa en 1701. Sin embargo,
la partitura de Hidalgo no ha llegado a nuestras manos. La ópera hispana viajó dentro de y entre los territorios españoles gracias a los aristócratas que tenían el poder político y financiero para dar nombre e inmortal memoria del católico rey de las Españas y emperador de las Indias, el serenísimo Don Carlos II. Los fastos a celebrar por el advenimiento al trono del primer Borbón, Felipe V, y muy en concreto para el día 19 de diciembre de 1701, fecha en la que el joven monarca cumpliría 18 años y su primer aniversario como rey, año de 1701. La versión peruana de Torrejón tiene el mérito histórico de ser la partitura más antigua que se conserva sobre el texto de Calderón. Pero como afirma Samuel Claro, su mérito no es solo histórico. La Púrpura de la Rosa es una obra de gran calidad musical y efectivo mérito dramático. Interesante escucharla. Bueno, pues la cosa comienza con las ninfas de Venus que están siendo atacadas por un jabalí y piden ayuda. La diosa ha decidido hacerle frente sola. Adonis salva a Venus del ataque y hiere al animal, aunque este animal huye. Venus automáticamente se enamora de su protector, pero Adonis se burla del amor, le cuenta que se le ha vaticinado que morirá por su culpa y se aleja de Venus en busca del animal. Vamos a ver este momento en el cual Adonis acude a socorrer a Venus. Voy a hacer un momento de la presentación. Acaba de oír los gemidos de Adonis herido por el jabalí. Lo descubre al fin agonizante, muriendo de dolor a su lado. El joven cae muerto sobre unas rosas y su sangre enrojece las flores. Al percatarse de la muerte de su amado, Venus se desmaya y muere también. Júpiter se compadece y transforma a Venus en estrella y a Adonis bajo la apariencia de una rosa púrpura. El final de la ópera. Tomás de Torrejón y Velasco fue uno de los compositores más importantes de su época en la España virreinal, junto con Juan de Araujo en La Plata, quien pudo haber sido su discípulo, ya hemos comentado anteriormente, y Antonio Salazar en México. Los tres compusieron obras dentro de la tradición barroca española, llevándola a un alto grado de sofisticación y virtuosismo compositivo. Prima lo policoral, concebido como una complementación entre un coro principal y 1, 2 e incluso 3 coros secundarios. Tiene una temática navideña y es una pieza de una gran dulzura y expresividad. Está escrita a 7 voces y para 2 coros. Son frases de sonidos largos con retablos disonantes. Imprimen una fuerte carga emotiva a esta canción a través de esos retablos. Es una versión de Jordi Sabal y la Capilla Real de Cataluña. Voy a ponerles en vídeo porque así también pueden ver la partitura.
cumplía el 350 aniversario del nacimiento de Torrejón y Velasco, el Ayuntamiento de Villarrobledo apoyó la grabación de este disco. Es aún un compositor poco conocido en nuestro país. Sería gracias a Luex por confiar en mí para esta charla. Para mí la verdad es que ha sido un placer. Ha supuesto muchas horas de estudio y de investigación, pero considero que he aprendido mucho. Por tanto, salgo ante que he sido satisfecho por el trabajo realizado. Thank you.